que minimice la llamada y te sitúe a ti para verte la cara. Ahora que ya se está grabando eso, ¿eh? Molt bé. ¿Vamos? Vamos. Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Empezamos a contarle cosas a la gente. Reflexiones de Rafa Rius sobre la actualidad. A ver. En este caso es sobre la actualidad internacional, porque la actualidad nacional e incluso local me tiene un poco superado. Así que mientras siguen las eternas discusiones sobre si ya hay pacto de investidura o no lo hay, mientras siguen los insultos al gobierno de la oposición y mientras siguen las chorradas, las primeras chorradas de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, pues prefiero pasar de momento y centrarnos en cuestiones internacionales que también son importantes. Pues vamos a ello. A ver, elecciones en Argentina, primera vuelta. Vamos allá. A ver, Lo que ha pasado en la primera vuelta. Tú verás lo que ha pasado, lo que puede pasar en la segunda, lo que sabemos, tu opinión, etcétera. Pues dale. Pues que tras los resultados de la primera vuelta, que como sabemos, a pesar de encuestas no, porque no hay, pero a pesar de las primeras suposiciones sobre los resultados, el primero quedó Massa, el peronista, el segundo Milei y Bullrich la tercera. Sí. Massa y Milei encararán una segunda vuelta para el próximo 19 de noviembre y con un resultado bastante incierto, porque dado que solo pasan los dos primeros hace un par de días y como era más que previsible, Bullrich, la candidata de la derecha a la presidencia y tercera en discordia, ofrecía su apoyo al rey de la motosierra, es decir, al señor Francisco Milei. Le ofrecía su apoyo para el balotaje. Que el balotaje es una palabra que estos días se está oyendo mucho y que viene a ser lo mismo que en el resto de Latinoamérica se conoce como segunda vuelta de las elecciones. Bueno, originales que son en Argentina. Sí, no sé a qué viene, es un galicismo, balotage, sí, que significa ni más ni menos que elecciones, o sea, que no sé por qué, pero bueno. Vale. Caprichos. Pues bien, si en la primera vuelta ya había ganado el peronismo con Massa, no sin cierta sorpresa, porque como decíamos la semana pasada, en las PASO, que eran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se hicieron en agosto pasado, el peronismo había quedado relegado en tercer lugar. Y en cambio ahora ha quedado el primero con 6,7 puntos de ventaja sobre el segundo, que es Milei. Así que el famoso balotaje este, como digo, pues se presenta incierto. Porque de un lado tenemos al histrionismo más que populista, populachero de Milei, que como símbolo de su campaña lo hemos visto enarbolar una motosierra por todo argumento y propone locuras como dolarizar la economía, romper relaciones con su principal socio comercial China, autorizar el portar armas, la venta de órganos y no sé cuántas estupideces más. Y la mayoría de ellas sí, impracticables, pero bueno. Y desde aquí, desde la distancia, además cuenta con el impagable apoyo de, agárrate, de Esperanza Aguirre y Isabel Díaz Ayuso. Que pues van no sé qué favores le pueden hacer esas dos personas. Bueno, a los de su cuerda a lo mejor les gustan, pero en fin. Si hay argentinos en España, pues que están con ellas, pues igual, si votan a distancia, igual les sirve de algo, no sé. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre y por supuesto Vox, claro. Gente intelectualmente muy preparada. Sí, toda ella, efectivamente. Sí. A ver. Y del otro lado está pues Sergio Massa,
que aglutina todo lo que queda del peronismo, que al parecer es un muerto que goza de muy buena salud y que en Argentina provoca situaciones que rozan el surrealismo, porque yo cada vez lo entiendo menos. ¿Cómo es posible que un dictador fascista de los años 40, protegido de Franco, buena pregunta, cómo es posible que siga despertando tantas pasiones? Sobre todo cuando no se tiene constancia de que elaborara ningún texto acerca de sus ideas, ni otros hayan creado lo que se llama un corpus teórico sobre ellas, porque, yo qué sé, el marxismo, el anarquismo, incluso el liberalismo, han hecho correr ríos de tinta. Pero de aquello que pueda ser el peronismo no nos consta nada, ¿no? Es decir, no hay ningún texto, ninguna teoría que nos explique de qué iba la cosa, ¿no? De todas maneras, has sido muy radical en tu calificativo al peronismo, al Perón, dictador fascista. Bueno, hombre, otros muchos lo han llamado populista, hablaban de justicialismo, que el peronismo se basaba precisamente en cuestiones sociales y reparto de la riqueza, en el sindicalismo, y después que su señora Eva Perón creó un movimiento de mujeres importante que acompañó al peronismo, que llamaba el peronismo femenino o algo de esto, ¿no? Es decir, que al principio el partido se llamó justicialista e incluso laboralista, o laborista, perdón. Después, hombre, era justicialista porque la justicia es muy sufrida sí, y lo aguanta todo, ¿no? Laboralista porque efectivamente se apoyaban los sindicatos, sí. pero eso era fascismo puro, ¿no? Era como lo fue el corporativismo en tiempos de Mussolini, ¿no? Que el corporativismo también era sindical, pero era pues lo que aquí conocimos, vamos, el sindicato vertical, empresarios y obreros todos juntitos y cosas bastante raras, ¿no? Y por lo demás, bueno, cuando lo tiraron de Argentina, no se fue con Stalin a la Unión Soviética, precisamente. Se vino con Franco. Y lo que hacía la famosa esposísima Evita Perón, era caridad cristiana y poco más, ¿no? Repartir pasta a los pobres y cosas de que hacían y que hacen las damas de la buena sociedad, ¿no? Es decir, y por otra parte, ya digo, para mí lo más importante es que yo no puedo reflexionar sobre qué pueda ser a partir de leer textos que hayan escrito o bien Perón o bien alguno de sus seguidores, ¿no? Para enterarme de por dónde va el peronismo. Más allá de algunas cuestiones generales, como el hecho del justicialismo, que no sé muy bien qué sentido tenía el de la justicia, porque no es que durante sus 2 mandatos la situación en Argentina mejorara significativamente. Recordamos que Argentina en aquellos tiempos, en los años 40, era uno de los países más ricos, bueno, y ahora lo sigue siendo, uno de los países más ricos del mundo en recursos, pero así como de las otras principales teorías políticas de los siglos XIX, XX y XXI, tenemos muchos textos. En el caso del justicialismo no tenemos nada donde apoyarnos, ¿no? Ni nada. Y otra cosa, Rafa, para acabar con esto, si quieres, si te parece. Y eso que dicen que hay peronismo o peronistas de derechas hasta extrema izquierda, ¿no? Que caben todos ahí, todos se reclaman del peronismo, pero las diferencias después son importantes en esto que conocemos en Europa como izquierda y derecha, ¿no? Claro, pero por eso te digo que yo no me atrevería, hombre, quizás me he pasado un poco llamándolo dictador fascista, pero es por definirlo de una manera lógica dentro de lo que del contexto en el que estaba situado en su época de gobernante, ¿no? Es decir, que era seguidor sobre todo de las teorías de Mussolini. Cuando le fueron malas cosas se vino con Franco, en fin, tuvo un comportamiento propio del dictador fascista de la época. Sí que es cierto, como tú dices, que
a lo largo de los años, porque vamos, es que son 80 años lo que lleva el peronismo dando vueltas por Argentina, y ha habido montoneros de guerrilleros de extrema izquierda que se reclamaban peronistas, hasta empresarios de derechas, en fin, ha habido un amplio abanico de gente que se reclamaba peronista y que sin saber muy bien lo que es exactamente, y yo no creo que ni siquiera muchos argentinos lo tengan claro, pues lo cierto es que ahora, bueno, si después del ofrecimiento de Patricia Bullrich, y si nos dejamos guiar por las matemáticas puras, pues Milei con el 30% de los votos en la primera vuelta y Bullrich con el 24%, 30 más 24 da mayoría absoluta. Sí, porque eso fue la novedad ayer, ¿no? O en la noche de anteayer, que Sí, Bullrich que se va con apoyar a Milei, pero al mismo tiempo dentro del grupo, partido, agrupación o como coalición de Bullrich se ha montado la Mari Morena, ha habido una implosión interna y los que iban junto a ella tampoco están todos de acuerdo y dicen que es una barbaridad, que Bullrich se está equivocando, que ellos no apoyan a Milei, es decir, que se ha descompuesto el propio, llamémosle partido de Bullrich, que era en realidad es una coalición, una agrupación de gente muy diferente. Es decir, que no todos están de acuerdo. Es decir, que el hecho de que Bullrich haya dicho yo apoyo a Milei, bueno, tú, pero parece ser que dentro de los que iban contigo para ese veintitantos por cien no están todos de acuerdo. claro, esa es la esperanza que tiene el peronismo, y por eso al empezar decía que las próximas elecciones, el próximo balotaje tiene un resultado incierto, ¿no? Mm. Porque Milei está claro que tiene muchos partidarios, pero tiene también, incluso dentro del partido del Bullrich, como tú decías, tiene muchos adversarios. Porque el Milei no es más que otro siniestro fantoche exhibicionista de los que están creciendo últimamente tanto por diversas partes del mundo. Pero claro, la pregunta del millón sigue siendo la de siempre. Es decir, ¿por qué millones de personas los jalean y acuden a votarlos, ¿no? Porque estos días he visto yo alguna entrevista a algunos jóvenes, concretamente en Argentina, los jóvenes de 16 a 18 pueden votar, no es obligatorio como para el resto de población, pero sí es voluntario el voto, ¿no? Y le preguntaban a un joven de 17 años y decía, no, yo voy con mi ley. Pero dice, bueno, pues ¿y qué puntos de su programa son los que te...? Bueno, porque me gusta, porque me parece que tiene razón, porque no supo decir ni un solo, claro, no va a decir que está de acuerdo con la venta de niños o de órganos o cualquier burrada de las que dice, ¿no? Entonces, es hasta cierto punto lógico lo que tú decías de que una parte de los votantes de una derecha que yo comparaba, salvándolo a muchas distancias, a Bullrich con el PP y a Milei con Vox, pues habrá muchos votantes de eso que se llamaba antaño la Europa civilizada que no van a votar a Milei. Entonces, por eso, enfrente, aunque de momento parece que tenga las de perder según las cifras puras y duras, pero el peronismo está claro que aún no ha dicho la última palabra y que no sería de extrañar que Massa volviera a ganar las elecciones el próximo 19 de noviembre. Con lo cual tendríamos pues más de lo mismo. Es decir, que al tándem actual de Fernández y Fernández, es decir, el presidente y la vicepresidenta peronistas, pues lo va a suceder otro peronista que cambiará un poco porque el peronismo que había ahora con los dos, el dúo de Fernández, era kirchnerismo. Si recordamos de Néstor Es Kirchner, una corriente del peronismo, el sí, una kirchnerismo. corriente del peronismo que iba un poco de progresista y de tal. La Cristina Fernández iba un poco de un cierto progresismo, pero bueno, recordemos que Argentina tiene una inflación del 100 y pico %, tiene unos problemas sociales y políticos considerables
y un país que, como digo, es uno de los más ricos del mundo en recursos, está sumido en una crisis muy profunda y que no se ve la manera de cómo puede remontar, por lo menos haciendo lo mismo, ¿no? Recordamos la famosa frase de Einstein, ¿no? Si quieres un resultado diferente, no hagas lo mismo. Bueno, pues de momento Massa, no sabemos todavía a qué corriente peronista más o menos va a responder, pero en principio lo que sí que está claro es que si gana Massa va a continuar el peronismo y la situación en Argentina es complicado que cambie. Enfrente tiene a Milei y Milei lo tiene muy complicado porque, por ejemplo, ha hecho muchas tonterías. Argentina, por ejemplo, es un país todavía muy católico. Y otra de las tonterías gordas que ha dicho es que no quiere saber nada del Papa argentino, ¿no? de Francisco I, porque dice que es un comunista y se ha enfrentado con el Papa y por lo tanto con toda la Iglesia, con lo cual se ha enajenado los votos de todos los católicos argentinos. Es decir, ha hecho muchas tonterías. Entonces, como digo, la solución el próximo 19 de noviembre, porque los resultados es imposible de... Yo no me atrevería a hacer ni una porra, vamos. Me parece muy complicado, pero en cualquier caso lo triste es que parece ser, desde mi punto de vista, ni uno ni el otro tienen medidas claras que puedan sacar a Argentina de la profunda crisis en la que está metida, ¿no? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir atentos, como decimos siempre, por otra parte, y esperarnos al 19 de noviembre a ver cuál es el resultado. Y, bueno, aunque de por medio vayamos viendo lo que pasa, analizándolo y si hace falta volvemos sobre el tema, si lo creéis conveniente. ¿Te parece, Rafa? Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a otro lugar, no nos vamos demasiado lejos y nos quedamos en Ecuador. Elecciones también, elecciones en Ecuador. Segunda vuelta. Un poco de contexto, Rafa, primero para situarnos en Ecuador, segunda vuelta, y que la gente... Ecuador es un país que actualmente está sumido también en una crisis muy importante y que está encajonado un poco entre los dos principales productores de coca, que son Perú y Colombia, ¿no? Y ahí está Ecuador, donde cuando en Perú y en Colombia la cosa se había vuelto irrespirable, pues los narcos se ve que se han corrido hacia Ecuador, ¿no? Y hay una situación de violencia, inseguridad y por supuesto, pagarnos siempre los mismos de costumbre, vamos. O sea, la gente que no tiene nada que ver con el narco, pero que está sufriendo las consecuencias. Es decir, Ecuador acudió a las urnas para elegir al sucesor de Guillermo Lasso, que interrumpió la legislatura en unos comicios presidenciales anticipados y que estaban marcados por, como digo, por una crisis de seguridad que no tenía precedentes en el país andino, ¿no? Porque Ecuador hasta ahora era un país relativamente tranquilo, ¿no? No tenía la violencia desatada de otros países de Centroamérica, ni Colombia, ni Perú, ¿no? Un ejemplo, hay una ciudad, la ciudad de Durán, que es una de las ciudades más peligrosas de Ecuador y yo diría que del mundo, ¿no? La ciudad entera, ante la incapacidad de la policía y el ejército de hacer nada, está secuestrada por dos bandas rivales que protagonizan tiroteos a cualquier hora del día, ¿no? Es decir, allí vas por la calle y igual recoges una bala perdida que no sabes ni a qué viene, ¿no? La violencia casi se ha normalizado en esta ciudad, en Durán, que como digo está tomada por el crimen organizado y que lo que llevamos de año, es decir, en 10 meses, se ha cobrado la vida ya de 250 personas, que se dice pronto, y no están en guerra, es simplemente las luchas entre dos bandas rivales de narcotraficantes. 250 personas en 10 meses. Entonces, bueno, pues si a eso le unimos el que hay un hastío generalizado hacia la política, porque otra de las cuestiones presentes en Ecuador es el escándalo diario de corrupción que existe en el país, eso hace que los ecuatorianos no confíen en la administración pública, no confíen en el Estado
y también hay gran desconfianza hacia los organismos de representación y del proceso democrático en general, ¿no? Porque entonces lo que está claro es que la legitimidad con la que entran los nuevos gobernantes es más bien escasa, ¿no? Entonces, bueno, en estas votaciones había 13 millones y medio de votantes que tenían que escoger entre Luisa González, que es la candidata impulsada por el exmandatario Rafael Correa, que bueno, que ahora hablaremos de él porque es el que condiciona todavía la política en Ecuador, que por cierto está exiliado en Bélgica como Puigdemont. Desde 2017 Rafael Correa vive en Bélgica en asilo político y por ahora no puede regresar a Ecuador porque tiene una sentencia de 8 años de prisión, sentencia en firme por casos de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, el país está dividido entre correísmo y anticorreísmo y eso no ha impedido que siga siendo una figura determinante en la política del país, ¿no? Incluso aquellos que no comulgan con sus ideas o con su vena autoritaria, porque teóricamente era una especie de socialdemócrata autoritario, por ponerle alguna etiqueta, pues incluso esos reconocen que ha alcanzado bastantes logros económicos. De hecho, Ecuador, desde el punto de vista económico, aparte de que es un país muy rico, de que tiene petróleo, de que tiene riquezas naturales considerables, pero la corrupción existente, la violencia y la situación en general del país impide que la situación de las personas de a pie pueda mejorar, ¿no? Entonces, bueno, la candidata de Rafael Correa, que era esta Luisa González, que era muy jovencita, era una chica que creo que tuvo un hijo a los 16 años, se divorció a los 17, en fin, y hizo carrera política muy joven, ¿no? Pero en esta segunda campaña, en esta segunda parte de la campaña, intentó desmarcarse de Correa, nombrarlo lo menos posible, a ver si podía conseguir algo. A pesar de ello, no sacó nada en claro. Y el que se ha impuesto en la segunda y definitiva vuelta ha sido Daniel Noboa, que curiosamente, bueno, eso sí que es bastante corriente en estos países, muchos políticos que llegan a la primera línea son hijos de su padre, ¿no? Concretamente, Daniel Noboa era hijo de un aspirante por 5 veces a la presidencia, con 5 fracasos, que era Álvaro Noboa. Y el tal Daniel Noboa, pues es un gobernante de derechas, evidentemente, es un joven empresario, tiene 35 años, y ha logrado en la segunda vuelta 4 puntos de ventaja, ¿no? Él ha sacado un 52 y Luisa González un 48, ¿no? Porque, como digo, lo que más la ha lastrado ha sido la herencia de Correa, que había gobernado durante 10 años, de 2007 a 2017, y que había continuado, aunque no estuviera en el gobierno, influyendo mucho en la política del país, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento el próximo presidente, que ya ha sido felicitado por todos sus compinches y no parece que haya ningún problema de investidura, ocupará su lugar en el Palacio de Carondelet, que es Carondelet, es como se llama la sede del gobierno en Quito, en la capital de Ecuador. Así que, bueno, que el correísmo se ha quedado a las puertas de regresar al poder y, de momento, perdón, Correa continuará en Bélgica porque, claro, si hubiera ganado su protegida, Luisa González, pues hubiera podido montarse algún rollo de amnistía, como lo que está intentando aquí en España y tal, ¿no? Pero como ha ganado su contrincante, pues de momento es de temer que va a seguir durante bastantes años en Bélgica. Bueno, no se sabe durante bastantes años, porque claro, en principio el mandato de Noboa será corto, ¿no? ¿Por? Porque
ha habido como digo, una cosa rara, que es una interrupción de la legislatura, que en el Ecuador es bastante frecuente y que ha hecho que en las próximas elecciones tenga un año y algo para llevar a cabo sus políticas, con lo cual, si dentro de un año y poco van a haber otras elecciones, pues tampoco lo tiene claro, ¿no? Porque el correísmo para él se las prometía muy felices, había ganado las elecciones locales a principios de este año, pero ahora no parece que lo tenga nada claro, porque no tocar poder desgasta mucho más que estar en el poder, ¿no? Entonces, eso unido a sus maneras autoritarias, pues hace que de momento está muy bien en Bélgica, ¿no? Muy bien, pues ¿lo dejamos aquí o añades algo más? Sí, no. Únicamente recordar que es el ganador de la segunda vuelta, pues tendrá un mandato recortado de unos 16 meses aproximadamente, ¿no? Asumirá el cargo ahora en diciembre y gobernará solo hasta mayo del 25, que es cuando se restablecerá el calendario normal de elecciones. En fin, seguiremos observando Ecuador a ver qué pasa, porque como digo, la situación también es muy convulsa. Muy bien, pues vámonos a donde estamos todas y todos más preocupados por la actualidad informativa, pero también por la situación que está viviendo la gente en Palestina, la guerra Israel-Hamás, que titulan los medios de comunicación. Yo me pregunto si es solo Israel-Hamás o Israel-Palestina, ¿ya? Y Es muy complicado, Manolo. Bueno, eso es algo en lo que coinciden todos los analistas y opinadores, que es una situación muy complicada. Porque si hubiera que señalar un centro histórico, sociológico, económico y humano en general, desde los tiempos neolíticos, ese sería sin duda el llamado Oriente Medio, que es la zona de la que hablamos, que estaría limitado por el Mediterráneo al oeste. De hecho, la Franja de Gaza da al Mediterráneo, el Mar Negro al norte, las estepas de Asia Central con la ruta de la seda y todo aquello que hemos visto en tantos reportajes, que quedaría al este, y Egipto y el Nilo, incluso Irak, pues al sur. Por lo que se refiere a la zona más próxima al Mediterráneo, que es la que actualmente controla Israel, hay una paradoja que señala el juez televisivo este que tanto sale, que además es valencià, Joaquín Bosch, señala una paradoja que señala que no por sabida resulta menos esclarecedora, ¿no? Decía Bosch, dice, mira, Israel no acepta un Estado palestino, ¿vale? Pero tampoco admite que los palestinos sean ciudadanos de pleno derecho del Estado que gestiona Israel. Con lo cual, a partir de ahí no les queda otra, dado el apoyo internacional mayoritario a Israel, no les queda otra a los palestinos que la muerte o el exilio. Es decir, porque eso es un poco como lo de Juan Palomo, yo me lo hice y yo me lo como. Israel no quiere un Estado palestino, pero tampoco reconoce la igualdad de derechos de los palestinos en su territorio, ¿no? sí. Entonces, Europa, como de costumbre, pues pinta menos que nada. Pobre política internacional de Europa. Es un seguidismo en muchos casos de Estados Unidos y en otros ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Es decir, una Bueno, política. pero estos días se encuentra reunido el Consejo de Europa, con Bueno, nuestro presidente por allí. y no están de acuerdo, hay diferentes posturas, unos tienen, Alemania tiene una Hay países que ni siquiera están dispuestos a permitir la ayuda a la Franja de Gaza. Sí. O sea que es muy fuerte la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues elaborará una serie de resoluciones para el alto el fuego. Nadie se lo creerá, ni siquiera se creerán la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
y la reunión del Consejo de Europa pues será un brindis al sol tan inútil como de costumbre. Porque por otra parte resulta ingenuo a estas alturas pretender, como quieren algunas almas bien intencionadas, que la solución pasa por el reconocimiento del derecho internacional. No, no, si eso está claro, conseguir lo que dicta el derecho internacional, pues ya está solucionado. Israel, el derecho internacional se la ha bufado durante toda su No, existencia. no, es que Israel, Israel y Estados Unidos Y Estados no han Unidos, claro. firmado ningún reconocimiento de las normas de derecho internacional, ¿no? Incluso, como hemos comentado ya alguna vez, el Estado de Israel posee el dudoso honor de ostentar el récord de incumplimiento de las resoluciones de la ONU. No sé si lleva ya veintitantas resoluciones. 28 hablaban de que eran Sí, 20. sí, sí, sí. Bueno, pues 28. Israel, pues eso, como tú decías, se la pasa por entre las piernas y no, aquí no ha pasado nada. Entonces sí que ha pasado, claro, porque el horror sin paliativos de las imágenes que nos llegan desde Gaza pues ilustran bien a las claras el sentido de lo que está pasando, ¿no? Porque incluso ahora ni siquiera nos informan apenas de lo que está ocurriendo en Ucrania o en Yemen o en Siria o en Sudán, que son otros tantos conflictos abiertos por el mundo. Porque el estremecimiento y la repugnancia que nos causa lo que está haciendo el gobierno de Israel en Gaza, pues se impone a cualquier otra consideración y a cualquier otra información, ¿no? Y entre tanto, otra cosa que para mí es importante destacar, los medios informativos en España, salvo contadas y loables excepciones, se dedican a templar gaitas y a mantener una cierta equidistancia entre el terrorismo islamista y el terrorismo de Estado. Sí, señor. Sí. Como si fuera lo mismo jamás que el ejército israelí, ¿no? Sí, sí. Y se ven obligados, yo no sé por qué sentimiento de cada vez que nos muestran imágenes de las atrocidades del ejército de Israel o de Israel en Palestina, en Gaza, pues mostrar algunas cosas de lo sucedido ya hace muchos días. Es decir, las muertes, los asesinatos de hoy, de ayer, de esta noche, de las que sucedan mañana, enseguida son seguidos con una información de lo que hizo Hamás el día 7 y nos muestran imágenes de un kibutz que obviamente son condenables, pero ya fueron condenadas, ya se mostraron, ya se enseñaron, ya se condenaron. Pero hay cierta culpabilidad, equidistancia, no sé muy bien a qué viene, pues volvernos a recordar, sí, sí, esta barbaridad, estos 1.300 o mil y muchos ya niños asesinados, pero es que el día 7 también pasó que jamás un grupo terrorista hizo barbaridades en Israel. Es decir, no veo la relación de una información actual de hoy con volvernos a mostrar es decir, es un sentimiento Pero de... es que además, Manolo, lo ponen paralelamente, es decir, hoy Sí, mismo. sí, hoy mismo, o Con ayer el mismo. diario, Ayer mismo en el telediario lo vi yo. Bueno, hoy no sé claro, aún. ayer, vamos, da igual. Junto con las imágenes de los últimos, bueno, de la entrada de tanques a la franja de Gaza, Sí. los últimos bombardeos, y acto seguido te ponen lo del día 7 de la incursión en el kibutz de Hamas que dejó no sé cuántos muertos. Sí, Bueno, eso es lo que decía yo. Es decir, eso es su sentimiento de culpabilidad y querer ser equidistantes y querer ser objetivos y querer, bueno, ahora que sepamos, jamás no está asesinando a nadie, que yo sepa, a lo bestia, como lo está haciendo el ejército de Israel en Israel. Es decir, que sería noticia si volviera a suceder, si volviera a entrar jamás en alguna ciudad de Israel y volviera a hacer la barbaridad que hizo, creo que fue el día 7 de octubre. Entonces tenés un motivo para volverla a sacar. Pero obviamente yo ayer vi lo que tú dices en el telediario de Televisión Española, pero lo hacen seguido. O te hacen una entrevista que no tiene mucho contexto tampoco de una familiar que tiene sus padres secuestrados para a continuación poder decir, tener
yo qué sé, si es un sentimiento por parte de ese periodismo de equidistancia, para poder contarte por las barbaridades de hoy mismo, de hace unas horas, que quizás estén sucediendo ahora mismo del ejército de Israel. Es decir, Sí, pero que no lo contextualizan no, adecuadamente. No te no, dicen, esto pasó hace un mes y esto otro que estamos contando ahora está pasando en estos momentos. No, sí, sí, sí. lo ponen en paralelo como si fueran, hombre, evidentemente, si hablamos de cifras, no resiste la menor comparación, como de costumbre, ¿no? Entonces, claro, si Hamás tiene que continuar en el papel de malo malísimo de la película, pues tiene que estar continuamente sacando imágenes de lo que hizo. Sí. Evidentemente, todo el mundo, todos, incluido yo en este caso, evidentemente, Y yo también lo condenamos. lo condena. Sí. Pero ya una vez condenado, olvídate y vamos a hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Mm. Pues no, señor. Entrevistas a militares del ejército israelí, entrevistas a familias israelíes sionistas y demás. Y los palestinos que sacan, pues bueno, pues sin posibilidades reales, simplemente con entrevistas, algunas interesantes, que te demuestran, y simplemente con las imágenes ya sería suficiente, lo que está pasando en Gaza, ¿no? Es decir, sobre todo lo más terrible que incluso hace que hay ya muchísima gente que está hablando de crímenes contra la humanidad, y es que Y están de genocidio. de genocidio, Mm. porque están literalmente asfixiándolos, ¿no? No solo bombardeándolos y matándolos directamente, sino están asfixiándolos sin dejar que entre agua, sin combustible para las desaladoras, sin combustible para los hospitales, porque claro, si no hay luz, los hospitales tienen que funcionar con generadores. Bueno, pues no tienen combustible para los generadores, evidentemente los hospitales no tienen de nada, ni siquiera analgésicos, es decir, nada de nada, y por lo tanto es un crimen de lesa humanidad, ante el cual, bueno, la situación se va degradando cada vez más. Recordábamos la semana pasada la declaración de independencia del Estado de Israel en el año 48, si te acuerdas, que Sí, en la sí, que se reconocía la igualdad de derechos de todos sus habitantes, sí. sin distinción de etnia, religión, lengua, cultura. Pues bueno, pues eso estaba muy bien, era muy bonito, pero la situación fue degenerando hasta llegar a la aprobación por parte del Tribunal Supremo en el 2016, ya con Netanyahu, que establecía a Israel, y lo decíamos también, como Estado-nación del pueblo judío. Punto final, se ha acabado. Ahí, a partir de ahí, pues eso, el apartheid, los bombardeos, el exilio o la muerte. Es decir, todo, no queda otra. Y todo eso es ante la indiferencia generalizada de los poderosos del mundo, ¿no? Es decir, que nadie hace nada mínimamente creíble para conseguir una solución mínimamente lógica, ¿no? Hoy estaba viendo yo, perdón, ayer estaba viendo yo en un reportaje sobre la reunión del Consejo de Europa a nuestro muy querido presidente Pedro Sánchez, Compañero diciendo Sánchez. que el compañero Sánchez, efectivamente, diciendo que estaba luchando dentro del Consejo de Europa porque se aprobara una resolución para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Es decir, bueno, pero vamos a ver, es decir, o sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Cuando eso se tiene que luchar para conseguirlo, cuando es algo que evidentemente no tiene otra salida. Pero Es es que decir, el derecho internacional ya obliga, entre comillas, de alguna manera, que a la población civil no se le puede castigar en una guerra, bueno, de las convencionales de antes y que tienen derecho, obviamente, al refugio, a la seguridad y al derecho, a lo que ahora quieren hacer, ¿no? Al suministro de alimentos, de combustible y de lo demás, ¿no? Es decir, todo ello ya va de por sí. Es decir, no pueden eh, eliminar a la población civil, a la gente que no tiene nada que ver. Aparecía en un reportaje de esos que también veíamos en los informativos, un padre con una niña
fallecida, muerta, de meses, diciéndole, preguntándole a cámara que a quién sí, había sí. asesinado, a quién había matado, por qué por qué era culpable en esta guerra esa Sí, persona. sí, unas imágenes terribles. Sí, pues esas imágenes. Una niña Bueno, de meses en brazos de su padre, sí, sí, lo vi. sí. Claro, pero aparte de que resulte absolutamente insoportable de ver cosas como esa, eso es algo totalmente cotidiano y continuo. Es decir, porque Israel tampoco aporta ninguna solución. Es decir, si no ha entrado todavía, bueno, sí que ha entrado, pero ha entrado y ha salido, de la franja es porque quiere solucionar el tema de los rehenes, que es lo único que de momento los está librando de ser totalmente destruidos y arrasados y arrasar la franja de Gaza para que no quede piedra sobre piedra. Si a eso le unimos que en Cisjordania los colonos israelíes, todos ellos fuertemente armados, pueden matar palestinos como quien se va de caza, es decir, hemos visto también imágenes de colonos palestinos disparando con un Kalashnikov a palestinos indefensos, pues, y no pasa absolutamente nada, con total impunidad, pues realmente a mí lo único que se me ocurre es pues frases del tipo este de que paren el mundo, que me bajo, apaga y vámonos, ¿no? Porque realmente no veo la posibilidad de ningún tipo de solución mínimamente viable, ¿no? Es decir, lo que está claro es que de momento la única salida lógica, tal y como está el patio, mínimamente humana, sería que dejaran entrar centenares de camiones de ayuda humanitaria, ¿no? De todo tipo, tanto alimentos, agua, material sanitario, etcétera. Pero, vamos, sabemos que hay países y, bueno, hay pueblos, sin ir más lejos, a uno muy cercano a nosotros, como son los saharauis, que viven ya 40 años viviendo de la caridad mundial, ¿no? O sea, allí no tienen posibilidad de supervivencia perdidos en un rincón de Argelia, ¿no? Bueno, pues si eso lo han permitido, al menos los saharauis pueden a través de Argelia entrar convoyes de ayuda, ¿no? Y por lo menos viven de la generosidad de la gente, pero pueden sobrevivir de mala manera, pero ahí están. Pero es que los palestinos a los pobres no los dejan y no son 40 años como llevan nosotros. Llevan ya cerca de 80 años. Es decir, y que no ahora no dejen ni que les entre ayuda por el paso de Rafah, bueno, son crímenes de guerra y que deberían de ser perseguidos porque no hay ninguna razón. Es decir, si Rusia invade Ucrania, todo el mundo, todos con Ucrania, aquí hay que condenar a Putin porque eso es inadmisible que hayan entrado en territorio. Pues los palestinos llevan 80 años con las mismas y nadie ha movido un dedo por ellos, ¿no? Es decir, es algo de uno más de los absurdos del mundo, ¿no? ¿Y qué te parece lo de recriminar, es decir, señalar a Naciones Unidas, a la ONU, declararla organización non grata, pedir la dimisión de Sí, Guterres, el pobre Guterres, ¿sabes tú? porque ha dicho una verdad como una casa? Es decir, esto tiene unas causas y es la ocupación de un pueblo, de un Estado, de los palestinos por parte de Israel desde hace muchísimos años, el trato recibido, etcétera. Más o menos fue lo que dijo, no es textual, ¿no? Pero además la chulería con que lo dijo el representante en Naciones Unidas de Israel, con la frase, que creo que esta sí que es literal: ya es hora de darles una lección, referido a la ONU. Ya es Sí, hora sí, de sí. darles una lección a Naciones Unidas, Israel, es decir, a todo el mundo. Aquí, perdón, ¿qué carajo pasa? Es decir, venimos nosotros y declaramos non grata a la ONU, a alguien que ha incumplido todas sus resoluciones,
y además pedimos la dimisión de Guterres, que solo ha dicho una frase bueno, que la dice medio mundo y que es una verdad como una casa y que es la causa de todo esto. Y sale el de Israel todo cabreado diciendo que ya es hora de darles una lección. No, llevan ya 28 lecciones dadas, ¿eh? Pero a ellos qué más les da si lo que diga Naciones Unidas se lo pasan por la entrepierna. Es decir, aparte de que, como ya he dicho en más de una ocasión, las Naciones Unidas es un fantasma, es decir, no existe. Queda muy bonita la Asamblea General con todos los mandatarios del mundo mundial allí todos sentados discutiendo, pero es mentira. Es decir, lo que existe es un Consejo de Seguridad donde los poderosos del mundo se reparten el bacalao y se ha acabado. Es decir, ahí no hay Naciones Unidas que valgan. Son declaraciones muy bien intencionadas, que a mí me parece muy bien que por una vez los secretarios generales de las Naciones Unidas dejen de intentar quedar bien con todo el mundo y tengan el valor y la honestidad de decir lo que piensan, pero servir no sirve de nada, ¿no? Únicamente para constatar una vez más que hay una opinión mayoritaria sobre la absoluta indignidad de lo que está pasando, ¿no? Pero ni las Naciones Unidas van a hacer nada, porque tú imaginas, ahora me imagino que harán una Asamblea General de Naciones Unidas y condenarán el ataque de Israel a la Franja de Gaza. ¿Y qué? Y levantará la mano el responsable de Estados Unidos, o el representante de Estados Unidos, y dirá, lo veto, no hay resolución. No hay resolución. Ustedes, es decir, el 99,9% lo condena, o el 90%, o casi todos, pero él lo veta. Es que la idea de las Naciones Unidas fue muy bonita en su momento, pero claro, los poderosos del mundo, a los cuales se ha sumado China por razones obvias, pues no iban a permitir que la Asamblea General fuera una asamblea democrática donde de manera mayoritaria se aprobaran resoluciones ejecutivas, es decir, resoluciones que fueran vinculantes. Entonces, se creó el Consejo de Seguridad, que es los que realmente dirigen el mundo, con los dueños del tinglao, y son los que deciden, en función de sus intereses, evidentemente. Con lo cual, aparte de que, evidentemente, la petición de Israel de que dimita a Guterres es absolutamente ridícula y no va a llegar a ninguna parte. Pero es el gesto, es decir, la prepotencia, desde mi punto de vista, la chulería con que sale, ¿qué pasa aquí? Es decir, pide su dimisión, declara non grata a la ONU, no a un país o a otro, sino a la ONU, a todos a la vez, a la organización. Y encima utiliza la frase de es hora de que alguien les dé una lección. Como decir, estos que se han creído. Claro, como están haciendo ellos, pero bueno, Manolo, hay que recordar quién está gobernando Israel en estos momentos. Porque si en anteriores ocasiones hemos recordado que hay una enorme contestación en el interior de Israel acerca de las políticas del gobierno de Netanyahu, pero el gobierno actual está formado por un corrupto de reconocido prestigio, como es el Netanyahu, que tiene aún 3 juicios pendientes, y por una serie de partidos minoritarios ultraortodoxos, es decir, de los que van a darse de cabezazos contra el muro, vamos, y a dejar papelitos. Es decir, judíos ultraortodoxos, que todo es poco para que se siga reconociendo lo que hablábamos del año 2016, que Israel es el Estado del pueblo judío y que allí no cabe nadie más, porque son el pueblo elegido y por lo tanto los palestinos, pues no sé, ya digo, es que el problema, y por eso digo que no le veo solución, es que la única solución que tienen los palestinos es el exilio o la muerte, es decir, que vayan muriendo poco a poco unos cuantos centenares cada día hasta que acaben con todos. Porque el problema que tienen es que ninguno de los países de alrededor está dispuesto a acogerlos. Entre otras cosas porque hay muchos que están ya saturados. Por ejemplo, Jordania, que tiene los mayores campos de refugiados palestinos de la zona, y ha dicho que ni uno más. Sí, está claro. Egipto,
Además, también el problema político que podía suponer para ellos, porque sabes que Hamás y otras organizaciones, como las hay en Jordania, en Siria, en el Líbano, por supuesto, son hijas de, entre comillas, lo de hijas de hermanos musulmanes, ¿no? Que hermanos musulmanes fueron los que ganaron las últimas elecciones en Egipto antes de que al-Sisi diera el golpe de Estado en 2014, que fue las anteriores elecciones las habían ganado los hermanos musulmanes con un partido que se llamaba Justicia y Libertad. Y sufrieron un golpe de Estado por al-Sisi. Al-Sisi no quiere saber nada de palestinos, no sea que le entren allí de Hamás los que fueren, que ya tienen bastante con los, digamos, los que han generado toda esa serie de organizaciones del carácter que son hermanos musulmanes, que hay que, bueno, el que quiera saber más está totalmente explicado por ahí, pero Hamás y todos esos son seguidores de su Claro, doctrina y sus teorías, ¿no? pero entonces, Manolo, ¿qué pasa? Pues eso, que lo Porque que tú dices, que o se mueren o los matamos o nada, no pueden, no tienen para dónde escapar. si todos los países de la zona se niegan a acogerlos, Sí. porque ya tienen bastante con lo suyo. Mm. Recordemos, por ejemplo, que Siria, que es otro vecino, todavía no se acaba la guerra, por mucho que digan. No, no. Hay todavía zonas donde están en guerra. El Líbano, ¿para qué vamos a hablar? Jordania, ya digo que están saturados. Turquía, Erdogan tampoco quiere saber nada. Entonces, bueno, Irak también tiene lo suyo. ¿Dónde van a meterse? Es decir, es absolutamente imposible. Y por lo tanto, si el exilio no es posible, pues lo único que queda es que los maten a todos, vamos. Por eso lo veía yo tan negro, porque no encuentro motivos para la esperanza, vamos, no veo yo que haya ningún pequeño rayo de esperanza. Entonces, bueno, pues dudo mucho que la situación pueda tener una evolución positiva, entonces seguiremos viendo cómo el horror va ocupando cada vez más los espacios de Palestina y a ver qué pasa, a ver si ocurre un milagro. El problema es que como yo no creo en los milagros, pues lo veo mal. Mal lo vemos. Bien, pues terminamos así. Si no quieres añadir algo No, más. porque nos vamos a poner más tristes todavía. Bien, pues entonces la semana que viene, si no pasa nada, volvemos a hablar y seguimos todas estas informaciones que no tienen pinta de mejora de momento, pero a ver si nos sorprendiera de alguna manera. Ojalá. Ojalá. Pues nos escuchamos la semana que viene. Bien, pues hasta entonces, Rafa, que haya salud. Salud y buen día.